Vamos a presentar los principios que establecen el método de reeducación sistémica corporal. Reeducación sistémica corporal es una manera de entender el algoritmo del universo representado en nuestro sistema motor, en nuestra biología humana. Pero no solo este impacto es en nuestra biología, es un algoritmo de creación. Entonces me interesa que vayas un poquito más allá cuando te vaya adentrando en estos principios. El primer fundamento que vamos a estar buscando en el reordenamiento del yo soy a nivel físico de esta maravillosa arquitectura humana que tenemos es la libertad de movimiento. Y con libertad de movimiento no entendemos al gesto motor en sí mismo, o sea, que la persona pueda entender el movimiento como que pueda mover el brazo, pueda mover la pierna, pueda mover la columna, aunque eso es lo macro. Si esto macro no está, hablamos de que las funciones motoras entonces están alteradas. Ahora mira qué interesante, porque este principio de libertad de movimiento tiene una mirada macro, que sería el gesto motor, y una mirada micro, que va a eso que habla del fluir del movimiento o de la motilidad. Y es por eso que todo, de lo micro a lo macro, lo expresa. ¿Cómo es esto? A través de la homeostasis y la ley de vida, encontramos que todo debe de tener movimiento. Nuestro macro más cercano es la Tierra. Sabemos que somos seres mamíferos, que como especie integramos un ecosistema y que ese ecosistema es parte de nuestro amado planeta Tierra. Fíjate que la Tierra tiene dos movimientos muy particulares que se establecen en esta dualidad de espacio y tiempo. Un movimiento expresa la rotación, expresando la unidad corta de día. Y el otro movimiento expresa la traslación, expresando una unidad más larga de tiempo. Esa expresión en esta dualidad en tiempo y espacio nos da la posibilidad entonces de manifestarnos a todos con vida acá en la Tierra. Entonces, ¿no será que este maravilloso algoritmo expresa algo más? Y no solo la posibilidad de que Tierra viva. Y así es. Por eso, nuestro algoritmo va a expresar que todo aquello que garantiza las funciones de respiración, nutrición y reproducción, que son las tres funciones de vida que nos sostienen disponibles biológicamente en esta tercera dimensión, requieren del principio de libertad de movimiento. Pero no solo de este movimiento macro que observamos en un gesto motor, de la motilidad. Y en eso vas a ver que las funciones que vamos a analizar todas requieren de motilidad o de movimiento. Pero lo que es más importante es que para garantizar la vida biológica nuestra como especie, hay tres líquidos que requieren participar en estas funciones. Y ellos son sangre, líquido cefalorraquídeo y linfa. Estos tres líquidos deben de llegar a cada uno de nuestros tejidos y nuestras células para garantizar la ley de homeostasis. Ahora bien, vamos a navegar un poquito en estas funciones primarias que requerimos que estén en equilibrio, pero que sean económicas y confortables para mantenernos con vida. Fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos de lo micro a lo macro, tres modelos de respiración que garantizan la función de respiración. Cuando hablamos de respiración, no solo nos referenciamos a la respiración diafragmática. Si bien la respiración diafragmática es claro y clave que requiere de libertad de movimiento para que el diafragma pueda hacer ese cambio de gradientes de presión que necesitamos para poder crear luego a nivel sanguíneo nuestro oxígeno en sangre. Ahora bien, dentro de nuestras células, a nivel metabólico de la célula, existe la respiración celular. Como verás, esta respiración celular va a necesitar de ingreso y egreso de determinados elementos que deben de moverse. Por eso hablamos nuevamente de libertad de movimiento y de estos conceptos sistémicos, que como este algoritmo opera de lo más pequeño, que es a nivel celular, a lo más macro, que sería nuestra biología o nuestra tenseridad biológica humana. Luego, dentro de la panza, tenemos al MRP.
este movimiento respiratorio primario que garantiza que el líquido cefalorraquídeo se mueva en una secuencia ciclar para garantizar la homeostasis de todas nuestras células y tejidos. Luego, cuando venimos al plano de la vida, en ese primer contacto con esta tercera dimensión, es que empezamos la respiración diafragmática. La respiración diafragmática va a ser clave en tu sistema tensegritario motor. Y ahora, en la medida en que vayas descubriendo un poquitito más de este apasionante modelo del mundo sistémico, vas a comprender por qué. Pero sí quiero advertirte que va a separar a un octaedro del otro. Sabes que dentro de mi mirada de la arquitectura humana encuentro estos maravillosos triángulos que Buckminster-Fuller empieza a expresar de alguna manera con su sistema tensegritario, que lo expresa desde tomar lo que sucede en la naturaleza y llevarlo luego a la arquitectura y luego al pensamiento sistémico, que es que esto de entender una mirada que expresa un algoritmo. Pero bueno, para ir más a lo que estamos hablando, diafragma está dividiendo un octaedro del otro, diferenciando un octaedro de tipo neumático de un octaedro de tipo hidroneumático. Y esto va a ser clave porque como nuestra tensegridad va a estar asociada a la homeostasis, a la ley de vida, y la libertad de movimiento de la misma va a estar en sociedad con esta homeostasis, es que muchas veces este diafragma, que es el músculo de la vida por excelencia junto al corazón, va a estar supeditado y va a estar en retracción o falta de libertad de movimiento. Y ahí vamos a tener que trabajar profundamente para volver a reordenar estas cuerdas miotensivas. Pero vamos de a poco. Entonces, libertad de movimiento, primer principio, que se ve trasladado a los 3 principios que garantizan la supervivencia aquí en la Tierra, que son funciones de respiración, nutrición y reproducción. La nutrición también va a tener una escala micro a una escala macro. La escala micro es la nutrición celular, ¿sí? Eso metabólico, esa mitocondria que va a trabajar en un aspecto catabólico y en un aspecto anabólico. Eso va a influenciar directamente en la calidad de los tejidos que nosotros tengamos y obviamente todo esto va a estar englobado y sostenido por nuestro componente nutricional, o sea, cómo me alimento. Cómo me alimento es clave. ¿Por qué? Porque el tipo de alimento que yo vaya a tener va a generar un nutriente a nivel celular y ese nutriente va a darle la calidad o no a los tejidos. Y los tejidos son las cuerdas de mi sistema tensegritario y lo que garantiza que yo pueda tener un buen equilibrio de las funciones. Por eso este proceso sistémico interrelaciona de manera recíproca a cada una de nuestras funciones y ellas impactan toda en nuestra calidad de vida o en nuestra salud. Y no podemos disociarnos en pensar que nutrición no tiene un impacto directo en nuestras cuerdas motoras y entonces en lo que nos vaya a influenciar y suceder en un área más locomotora en sí misma y en las funciones motoras. Hoy en día se sabe esto, pero es muy importante tener presente que un desequilibrio en un área metabólica nutricional o una mala nutrición va a incidir directamente en la calidad y en la histología que tengan esos tejidos y por ende en las propiedades elásticas, plásticas que tengan y así no poder tener una buena calidad motora. Otro principio sumamente importante para la vida, recordemos que somos una especie, es la reproducción. Entonces, función de respiración en las aristas micro a macro, micro respiración celular, MRP, macro respiración diafragmática, nutrición desde la nutrición de la célula, de lo que impactan los tejidos y en la manera como me alimento, en todas sus manifestaciones, y luego reproducción. Reproducción es clave, porque si no la especie muere y el algoritmo está para sostener la vida. Por eso todo lo que esté pasando o sucediendo en un área de tipo reproductiva también va a ser clave e importante para la supervivencia. Y en esto, mis engramas o redes neurales que están asociadas como ley a la ley de homeostasis lo van a tener presente cuando hagan ajustes motores en mi sistema. Entonces, tanto de lo micro, la reproducción de la célula, como a nivel de mi clan,
cómo a nivel de mi especie el algoritmo de supervivencia va a estar de alguna manera garantizándolo. Vamos al segundo principio que describe este modelo del mundo. Y este principio es la función sistémica, del cual venimos hablando inherentemente cuando estamos hablando de que un principio está de alguna manera asociado y retroalimentado con el otro. Esto que te decía recién, de que no podemos pensar la nutrición por fuera del sistema locomotor si estamos hablando de generar calidad de vida en el mismo, porque la asociación de estos sistemas es sumamente necesaria para una verdadera homeostasis del sistema motor. Entonces, eso sería hablar ya de función sistémica. ¿Qué es la función sistémica? Esta mirada que entiende que un sistema se interrelaciona con el otro, y esto es la ley que el universo tiene. Nosotros somos un universo sistémico. Todo interpela a todo, ¿no? Como el famoso principio de como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y así es que esta función sistémica y este pensamiento sistémico que lo tiene a Buckminster Fuller como uno de los referentes del pensamiento, pero no el único, obviamente, data de empezar a ver al sistema como un conjunto de sistemas y valorar esta visión de un modelo más integrativo. Hoy en día la medicina funcional, la medicina integrativa, la medicina de precisión atraviesa directamente o es atravesada directamente por este principio, y por eso van a ver que este modelo, que por ahí en su momento para mí fue algo que contaba medio loco o vanguardista, ahora es abrazado por el modelo de la nueva ciencia, y esto es fabuloso. Por eso si estás acá, estás con una mirada de vanguardia, estás en el nuevo paradigma, y en un paradigma que en realidad es ser consciente que somos parte de un todo. Un poquito el holos o el pensamiento holístico ya traía este pensamiento integrativo y sistémico, ¿no? Esta filosofía del griego de empezar a ver el entero y las partes del entero como el componente de una misma unidad, donde las conclusiones que tengo del entero van a estar basadas en lo que fui observando en cada una de sus partes. Y esto es un poquito lo que hablamos cuando empezamos a entender que, ok, tengo un principio que es libertad de movimiento y tengo un principio que es sistémico. Y si yo de entrada veo que el brazo no se mueve, ¿cuánto más habrá que no se mueve, que es necesario que se mueva para garantizar el movimiento de ese brazo? Y fíjate qué apasionante, porque yo no hablo solamente de encontrarme con un rango motor determinado del miembro superior, sino todo lo que ese rango motor esconde detrás de escena de algo mucho más sistémico que establece salud, ¿no? Y como el sistema motor es el último en la cadena de importancia, porque en la cadena de importancia dijimos que están las funciones de respiración, de nutrición y de reproducción, porque yo puedo estar así y estar con vida y no estar moviéndome. Entonces eso es muy, muy clave, porque cuando yo ya veo que un segmento motor de mi cuerpo no tiene movimiento o perdió rango motor, ¿cuánto más sistémico en salud hay atrás que no estoy observando y viendo, y que es hora de que apasionadamente me coloque a ver en lupa? Fíjense qué interesante esto de... voy a ir un poquito para atrás, porque no me quiero quedar sin observar que este pensamiento sistémico va a expresar esto que venimos viendo a través de las funciones, ¿no? Así como respiración, nutrición y reproducción, de micro a macro me cuentan un cuento. Y a veces voy por la temporada 1 y no me estoy dando cuenta que la temporada 1 tiene un impacto terrible en la temporada 4, porque obviamente tal vez no la vi, estoy mirando un capítulo de la temporada 4 y no vi que eso viene de la temporada 1. ¿Por qué cuento esto? Porque lo lineal que me haya pasado a mí en mi espacio-tiempo va a traer una información clave que puede ser un punto ciego en el momento que yo estoy mirando el cuadro del presente, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiero decir? Que tal vez esta persona, vamos a lo biológico puramente expresado, al campo positivo, como le hablo yo, a esto que se mide, se palpa, se puede leer una analítica, puedo tener un estudio. Pero esa persona puede haber tenido algo en la infancia, la mamá en el útero o donde fuera, y en la linealidad del tiempo se fue expresando como económico y confortable, o sea, no fue manifestando tanta sintomatología, pero luego puede impactar gravemente en un sistema. Entonces, todo lo que está pasando, por ejemplo, tuvimos una persona que tuvo temas respiratorios de niño, ¿sí? Entonces, la función de respiración, que es primaria, tiene una data que va grabando y guardando un backup de información, y mi sistema nervioso autónomo de manera adaptativa fue haciendo todo lo disponible para sostenerme en supervivencia y en homeostasis, y desde la libertad de movimiento fui requiriendo libertad de movimiento de otras áreas de mis sistemas para garantizar la función de respiración, y eso va a estar impactando en tus tejidos y en tus sistemas de manera notable. Así puede ser que tengas dorsalgias agudas, falta de libertad de movimiento en el miembro superior, problemas cervicales, incluso temas de masticación, tal vez sos un respirador bucal, y si sos un respirador bucal, hereditariamente a nivel motor vas a tener un montón de adaptaciones, y eso lo vamos a ir viendo en profundidad. Entonces, fíjate qué interesante este modelo sistémico, ¿no? Que no solo te está contando cómo el efecto dominó se preestablece, sino que claramente puede oficiar de punto ciego, o sea, podés no estarle dando atención a algo que ocurrió en tu linealidad de tiempo porque pasó hace mucho, y sin embargo eso quedó grabado en tus células, en tus tejidos y en tus sistemas, porque para nosotros todo es información, no para nosotros, digamos, para la mirada sistémica, sino para tu biología, todo fue información, incluso la información de tus ancestros, y esto es apasionante. Fíjate que vamos a ir a percibir que la información que guardan tus células, tu tejido, que va a expresar dos grandes campos, ¿sí? ¿Qué es esto de expresar dos grandes campos? A mí me gusta entender esto, el universo es dual, ¿no? Tenemos día y noche. Nosotros venimos de la noche. ¿Por qué venimos de la noche? Fíjense que el algoritmo del universo todo lo expresa. Porque venimos de la condensación, ¿no? De este campo cuántico concentrado en masa que explota en infinitas posibilidades, y al explotar en infinitas posibilidades empieza a percibirse y empieza a verse y a medirse y a materializarse en infinitas formas. Nuestro día empieza a la noche. Nosotros empezamos dentro de la panza de mamá en la noche y venimos al plano en el día. Entonces, vamos a tener en esta dualidad de espacio-tiempo un campo que yo le llamo campo negativo, que es como el negativo de la foto, que trae toda la información, pero no se ve, no se puede medir, no se puede, tiene mucho punto ciego, porque no es tan visible a simple vista. Y luego tenemos nuestro campo positivo, que es ese sí, ese es medible, es en tercera dimensión, cada vez es más medible, porque hoy en día tenemos formas de análisis maravillosas de ir a lo micro, recontra micro, porque hoy hemos decodificado el ADN humano, o sea, maravillosamente medible, y que puede darnos una data muy concreta, pero que muchas veces está asociada o determinada por ese campo negativo y no darnos cuenta. Entonces el negativo de la foto es este campo mental y este campo emocional que le van a dar una información a un plano biológico, a un plano positivo de la materia. Y por eso yo luego desarrollo esta pasión mía, que es entender este campo neuroperceptivo emotivo, cómo impacta, cómo toda esa información que tiene mi backup neural impacta en las redes neurales, tanto motoras, perceptivas, conductuales, y crea mi realidad de tiempo y espacio, ¿no? Eso, bueno, pueden meterse aquí mismo en el sitio de Carolina, pero en la parte humano holístico, y yo cuento muchísimo de esta información. Pero bueno, vamos ahora al plano físico, ¿no? Este plano biológico, este plano físico expresa todo ese algoritmo del campo negativo en una expresión biológica que se determina en nuestro sistema motor como lo que después son los engramas neuromotores, ¿sí? ¿Qué son los engramas neuromotores? Nosotros vamos a tener
engramas para que nuestro cuerpo se mueva en el espacio y tiempo. Los engramas van a tener unos engramas que son de tipo primario, que van a estar atravesados por funciones de respiración, nutrición, reproducción, o sea, lo primario que el sistema nervioso autónomo debe de resolver, y todo lo secundario que es el aprendizaje que yo tengo en ese sistema motor. Pero eso vamos después, ¿no? Quería que vayan entendiendo este concepto sistémico que a mí me parece apasionante, ¿no? Porque esta misma teoría de fractales lo expresa, donde algo que sucede en micro tiene el mismo algoritmo para expresarlo en macro, y algo que sucede en un campo negativo o en un campo abstracto sucede de la misma manera en un campo medible, en un campo concreto, en un campo positivo, ¿no? Donde determinan engramas biológicos. Es apasionante, apasionante. Bien, y ahora sí, vamos a ir a este principio que es otro algoritmo de vida, ¿no? Totalmente, porque expresa esto que es la supervivencia en su máxima expresión. Y es la B-estructura gobierna a la función. Qué principio, qué algoritmo interesante que tiene el universo, porque acá podemos entrar en muchas disputas, ¿no? Sobre esto, muy apasionantes, y es que para nuestro sistema nervioso autónomo, para nuestro cerebro, para nuestra matriz psíquica que trae este algoritmo de vida, lo estructural no es muchas veces lo que nosotros creemos como estructura, ¿no? Lo estructural es la supervivencia. Entonces, las funciones por eso de respiración, nutrición y reproducción van a sostener un modelo estructural que nuestro sistema, y cuando hablo de sistema, es nuestro sistema, considera como válido para la supervivencia. Acá hay un apartado que tengo que hacer. Nuestro sistema habla no solo de mi estructura biológica lineal de tiempo y espacio, sino de mi sistema familiar. Miren qué interesante, porque cuando vayan a ver un poquito más de humano holístico, van a entender, y ahí viene el concepto de la epigenesis, ¿no? La epigenética, que es esta maravillosa ciencia que descubre que como yo veo el modelo del mundo, se pueden accionar verdades ocultas o anticonciencias ocultas en realidad, que asumió mi clan, porque sostuvo al clan en supervivencia, pero que también tiene un riesgo de condicionamiento, y esa puede ser mi estructura de supervivencia. O sea, mi estructura de supervivencia puede que no sea tu estructura de supervivencia porque pertenecemos a clanes distintos y a historias de vidas distintas. Y esas historias de vida han generado un backup de información en tu sistema nervioso para que él despierte o no despierte ciertos sesgos epigenéticos. Y acá empieza todo esto de, incluso las enfermedades de tipo oncológicas, ¿no? Como a veces son estructurales, o sea, dentro de un clan. ¿Podemos decir genéticas? No, más bien epigenéticas. Pero bueno, eso es un poquito más profundo. Hoy me interesa que entiendas que la estructura gobierna la función, es un algoritmo que nos atraviesa tanto en el campo negativo, que es el senso perceptivo emotivo, como en el campo positivo, en el campo biológico. Entonces, ¿qué es lo estructural? Lo primario. Lo primario es la ley de equilibrio, la ley de vida, ¿sí? Es esta ley que dice que la supervivencia es lo más importante y lo que entiende tu sistema por supervivencia. Por eso yo acá le hablaba de tu sistema, es tu sistema anclado a tu sistema familiar. Fíjense esto de lo sistémico que luego aparece de vuelta. Decís, claro, con razón, mamá, papá, tal información es tan importante. Sí, claro que sí. Donde esta ley de supervivencia se va a jugar con dos leyes que la van a atravesar, que tienen que ser muy económicas. Esto significa que todas las adaptaciones que tu cerebro hace, la toma de decisiones, utilizan este backup de información, y ese backup determina qué fue lo que menos gasto energético me generó a mí. ¿Por qué? Porque asocia al mayor gasto a más riesgo de vida, a menor gasto, menor riesgo de vida. Y esto no siempre es lo mejor, ¿sí? Supervivencia no siempre habla de evolución. Atenti con esto. Otra cosa es confort. ¿Viste esto que dice
bueno, mi cerebro tiene que salir de las zonas de confort o entrenarme es salir de las zonas de confort. Exactamente. Pero acá podemos utilizar las funciones de confort para seducir a nuestro cerebro y principalmente al sistema nervioso autónomo que está velando por la autorregulación y tener una buena impronta, una buena impresión neural para poder obtener mejores resultados. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Acá lo que es muy importante entender que tu cerebro, mi cerebro y el cerebro mamífero en sí va generando funciones de tipo adaptativas que son sumamente cómodas y confortables. El hecho es clave. Vamos a un ejemplo motor para que lo entiendas. Me siento así. Estoy completamente adaptativo. Sabemos que es una posición que a nivel motor puede repercutir en columna, incluso hasta en sistema circulatorio, porque estoy comprimiendo ahí a la arteria ilíaca o lo que fuera, ¿no? Puedo tener como la femoral ahí trabajando erróneamente, si bien las arterias no están tan impresas en sí en el retorno venoso, pero hay una incidencia sistémica. Pero bueno, sí estar sentado o comprimido sobre todo sobre el sistema linfático y todo lo que imprime puede repercutir luego a la larga en la circulación, ni que hablar en la función columna y demás. Y sin embargo, yo no me estoy dando cuenta. ¿Viste? A veces viene alguien y te dice, che, fíjate cómo estás sentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy prestando atención, ahora me están prestando atención a mí y se están apasionando, están empezando a decir, ay, ahora entiendo esto y esto. Y el cerebro empieza a decir, tengo que prestarle atención a esto. Prestarle atención a algo lleva gasto energético. Atenti. Economía y confort, recuerden. Empiezo a gastar mucho gasto energético porque aprender algo nuevo al cerebro le cuesta bastante energía. Entonces, ¿qué hace? Todo el resto lo tiene que hacer con poco gasto calórico y económico. Y ahí es donde empiezo a hacer esto. ¿Por qué? Porque como yo estoy aprendiendo desde los ojos y tal vez desde el oído, todo lo importante va a estar en estas dos funciones y en lo que mi cerebro tenga que almacenar y no me va a importar cómo estoy colocado en la postura. ¿Por qué? Porque esas decisiones son atemporales. No tengo registro, o sí, pero mi cerebro no, o mi cerebro autónomo no, de que hay tiempo-espacio, de que este cuerpito que ahora está económico y confortable aprendiendo, dentro de unos años me va a decir, te paso la factura porque estuviste estudiando durante, no sé, 4 días a la semana, 7 horas, en una misma posición y ya tu columna, su estructura, pierde su verdadera función, ¿sí? Pero fíjense que el algoritmo padre de estructura gobierna la función. Vos dirías, ¿cómo? ¿La estructura terminó adaptándose? Sí, ¿por qué? Porque la estructura primaria es la supervivencia y es gastar poca energía de manera confortable. Entonces, para que yo viva, acá lo importante es gastar poco recurso y poca energía. Y si mi respiración está bien, mi nutrición está bien, mi sistema reproductor está bien, esa adaptación que el cerebro está haciendo la ve como positiva. Por eso es que cuando yo aprendo algo nuevo, por ejemplo en el área motora, aprendo un deporte, voy a estar viciadísimo de sesgos de tipo económicos y confortables. Puede venir una persona un técnico a mejorarme el gesto técnico, pero mejorarme ese gesto técnico no siempre va a ser lo mejor para tu sistema motor. Bien, fíjense qué apasionante es entonces entender que tenemos estos 3 principios y todas las ventanas que se empiezan a abrir cuando empezamos a entender este modelo sistémico. O sea, esto ya no es solamente hablar de cuerpo, es hablar de biología en sí mismo y por eso entender este algoritmo va a ser todo mucho más simple para después llevarlo al para qué de lo que hacemos. Por eso la pregunta del para qué es clave.